Bien, vamos a estudiar entonces ahora el primer circuito, circuito RC. ¿Qué es un circuito RC? Es un circuito formado por un resistor y un capacitor. Bueno, para poner en marcha esto, por supuesto, si yo conecto un resistor y un capacitor y está descargado, no va a pasar nada, ¿no? Así que le ponemos una batería que tiene una tensión constante E, y lo que vamos a estudiar es el proceso justamente llamado de carga. Ustedes saben que si yo aplico una tensión a un capacitor, este se tiene que cargar. ¿Por qué? Por condición de contorno tiene que aparecer una diferencia potencial acá, o sea, tiene que haber un campo eléctrico dentro del capacitor y tiene que aparecer cargas para cumplir con la ley de Gauss. Eso lo hemos visto y hemos visto que el capacitor, después de un tiempo, llega a una carga final. Saben ustedes, se van moviendo las cargas, pero ustedes tienen que imaginarse que ese proceso no puede ser instantáneo. Y no puede ser instantáneo por la sencilla razón de que si toda la carga va instantáneamente de una placa a la otra, se pone como se va cargando, ¿no? La batería arranca, en este caso particular, arranca electrones de la placa de arriba, entonces va a cargar positivamente acá, negativamente acá, la tensión es positiva y negativa así, arranca electrones y los deposita en la otra placa. Si ese proceso fuera instantáneo, como ustedes imaginan, entonces la derivada de la carga respecto al tiempo sería infinita, la corriente sería infinita, lo cual es un absurdo. Eso tiene que ir ocurriendo en un cierto tiempo. Para facilitar a ustedes, acá he puesto arriba digamos, el resumen de lo que hemos visto en el video anterior, la tensión del capacitor, la tensión del inductor, la tensión de la resistencia y la relación entre carga y corriente. Así las tenemos a mano. Bien. Repito, entonces supongo que la carga inicial del capacitor es 0, está descargado. Yo en un instante determinado, en t igual a 0, bajo la llave. Esto es una llave, bajo. ¿Y qué pasa? Bueno, voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que ya la conocemos, pero hasta ahora hemos aplicado siempre considerando resistores solamente o resistores y capacitores ya cargados. Ahora lo voy a aplicar en forma genérica, en función del tiempo. Entonces, circulamos así, por ejemplo, partimos de este punto y damos una vueltita. Entonces tengo una subida potencial más C, luego una caída en la resistencia, menos BR, una caída en el capacitor, porque voy circulando, ¿no?, de más a menos. Todo eso es igual a 0. ¿Ok? Esto sería entonces aplicar sencillamente la ley de Kirchhoff a este circuito RC. Bien, ¿qué pasa ahora? Reemplazo BR y BC por lo que ya sabemos. BR, ley de Ohm, R por I. Y BC, 1 sobre C por Q. Tengo esa ecuación. ¿Qué observo en esta ecuación? Una cosa interesante, que tengo dos variables, I y Q. Dos variables para resolver, lo demás son todas constantes. La tensión de la batería es constante, la resistencia es constante y la capacidad es constante. Y tengo dos variables. Pero esas variables a su vez están relacionadas por esta ecuación. Por lo tanto, tengo que llevar esta expresión a una sola. Podría poner aquí, como vimos, la integral de la corriente, pero me quedaría una ecuación integral. Así que eso no lo vamos a hacer, siempre vamos a utilizar ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, me conviene acá dejar Q como está acá y reemplazar I, como ustedes ven acá, y lo reemplazo por dQ dt. ¿Ok? Si hago ese procedimiento, al reemplazar I por dQ dt, obtengo esto que está acá. E menos R por dQ dt menos 1 sobre C por Q igual a 0. ¿Ok? Esto que está recordado en azul acá, entonces, es la ecuación diferencial del circuito RC. ¿Sí? Bien. Como siempre pasa, ya lo hemos visto muchas veces también en Física 1, el problema físico terminó acá. Ahora viene un problema puramente matemático, como ustedes saben, ¿no? Siempre estos procedimientos son tres. Primero, planteo el problema físico. Luego, la resolución del problema matemático. Y por último, la interpretación de los resultados que hemos obtenido. Como estos son videos bastante cortos, yo no quiero aburrirlos y no voy a hacer la resolución matemática. En clase a veces la hacemos, me tomo el tiempo de hacerlo, son clases de 2 horas. Obviamente tenemos tiempo de hacer todo esto con más detalle. Aquí, si ustedes me disculpan, no lo voy a hacer, es muy aburrido. Ustedes me tienen que creer, están todos los libros, es una ecuación diferencial. Si no, preguntan análisis 2, porque es una ecuación diferencial de primer orden, como ustedes imaginan, ¿sí? Homogénea, así que bueno, no, es muy simple la ecuación, digamos, a nivel de análisis 2 se puede resolver. Ustedes me permiten entonces obviar el procedimiento, insisto, lo hago en clase, pero aquí no lo vamos a hacer. Así que escribo solamente la solución, lo hago directamente la solución, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros como físicos. Así que si me disculpan, la solución es esta. ¿Me creen? Insisto, están los libros, los resuelven ustedes por los mecanismos clásicos de resolución de ecuaciones diferenciales y obtienen esta solución. ¿Qué hacemos ahora los físicos entonces? Analizamos la solución, es lo que vamos a hacer ahora. Q de t, ¿a qué es igual entonces? E por C por 1 menos E a la menos T sobre RC. Esa es la solución de esa ecuación diferencial.
Y acá la grafico. Bueno, ¿cómo hago para graficar? Me fijo para t igual a 0, en el momento que justo cierro la llave, si t vale 0, e a la 0 es 1 y el corchete vale 0. La carga inicial vale 0, que es justamente la condición de contorno inicial, ¿no? Tiene que cumplir con esa condición. La carga inicial vale 0. Luego veo que es una exponencial, ¿sí? E a la menos. Pero claro, no es una exponencial clásica de a la menos así, sino como ustedes ven hay 1 menos esa exponencial. O sea que en realidad este corchete va creciendo. Esto va disminuyendo, como ustedes ven, a medida que pasa el tiempo. Y entonces el corchete va creciendo. ¿Hasta dónde crece? Cuando t vale infinito, un valor muy grande, e a la menos infinito, esto tiende a 0, ¿no? Si esto tiende a 0, entonces el valor final de Q va a tender a qué cosa? A E por C, que es lo que acá dibujé. Esta es la asíntota a la que intenta llegar la curva de carga, esto se llama justamente curva de carga del capacitor. Como ustedes ven, no es instantáneo, no es que en el momento que yo cierro la llave, ¡tac! Ahí un escalón y se carga, sería imposible eso. Repito, sería imposible. Si ustedes lo quieren ver, tendrían que moverse todas las cargas en tiempo igual a 0, lo cual velocidad infinita sería entonces, ¿no? Todas las cargas moviéndose de acá a acá, por más chico que sea el circuito, la velocidad es infinita, lo cual es imposible. ¿Ok? Y por otra parte también, si tuviera un escalón acá, la derivada de la carga respecto al tiempo sería infinita, entonces tampoco eso, por supuesto, no puede hacer. Así que bueno, esta es la curva entonces llamada de carga del capacitor. ¿Se entiende? Bien, noten además que tiende a qué cosa, el valor E por C, que es el valor que hemos usado en corriente continua. La carga que es igual, o ponemos V por C. Así como la capacidad era Q sobre V, siempre recuerdan ustedes, entonces la carga que es C por V. ¿Y V qué es? La tensión de la batería, así que esto por supuesto es lo predecible por esta ecuación. ¿Ok? Lo que usamos en corriente continua. La tensión final, la carga final, perdón, del capacitor. Y la tensión final va a ser E. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hallo la corriente que circula? Bueno, obviamente, si la carga se acomoda, de acá hay electrones que circulan así, hay una corriente. Entonces, ¿cómo es esa corriente? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Simplemente derivar esta expresión. ¿Sí? Entonces, derivamos y esta es la solución. E sobre R por E a la menos T sobre RC. Esta sí es una exponencial simple, como ustedes ven, y acá la dibujé. Para T igual a 0, es el tiempo inicial, ¿qué pasa? E a la 0 vale 1, entonces la corriente inicial, ¿cuánto vale? E sobre R. Y a medida que pasa el tiempo, cuando t tiende a infinito o muy grande, esto tiende a 0 y la corriente tiende a 0, asintóticamente a 0. Noten que interesante, en el momento que cierro la llave, entonces es sobre R la corriente. ¿Qué pasa? En el instante que cierro la llave, el capacitor, ¿qué tensión tiene? 0, porque si la carga inicial es 0, su tensión inicial es 0. Si la tensión inicial es 0, toda la tensión de la batería, ¿dónde cae inicialmente? Cae en la resistencia. ¿Sí? Ley de Ohm pura, entonces. En el instante inicial es ley de Ohm pura. El capacitor es como si fuera un cortocircuito. Insisto, ¿por qué? Porque la carga es 0, la tensión es 0. Inicialmente, en el primer instante. Entonces, ¿cuál es la corriente que circula en el momento que bajo la llave? Es simplemente por ley de Ohm E dividido R. ¿Ven ustedes? Exactamente la solución que hemos obtenido. El circuito se comporta en ese instante como si el capacitor no existiera. Tensión tiene 0, es un cortocircuito. Por eso a veces, cuando uno carga un capacitor, si el capacitor es muy grande y uno lo carga directamente sin poner una resistencia, ¿qué va a pasar? La corriente inicial de carga puede ser muy grande, porque si yo solamente le pongo cables acá, y obvio la resistencia esta, la resistencia del circuito, ¿cómo va a ser? Va a ser muy baja, ¿se entiende, no? Si no pongo resistencia. Directamente agarro un capacitor y le pongo una fuente. Una fuente a lo mejor que tiene digamos, una gran cantidad de corriente puede entregar, ¿sí? Una fuente de buena potencia, y el capacitor es grande a su vez, ¿qué va a pasar entonces? Como ustedes ven, si la resistencia del circuito es muy baja, inicialmente, ¿qué va a ocurrir? La corriente puede ser muy alta, y se puede inclusive quemar el circuito o el capacitor dañarse por darle la carga excesivamente, y la carga inicialmente es muy grande, inicialmente le doy mucha carga, ¿sí? Pega un salto, digamos. Esto sería entonces digamos, más teniendo un escalón, ¿no? ¿Ok? A medida que R es más chiquito, esto se va a, digamos, pareciendo más un escalón. Entonces, más derivada tengo la corriente y más complicado es el tema, ¿sí? Noten ustedes que la pendiente inicial, la derivada de esta curva, que es la pendiente inicial, es la E sobre R, ¿no? Sacando conclusiones, la tangente en el origen de esta curva, ¿qué es?
es la derivada de Q en el origen. La derivada de Q en el origen, ¿qué es? Si esta es la función derivada de esta es la función derivada de esta, ¿no? Entonces, la pendiente de esta es R. Si R es pequeño, entonces, este punto sube y la derivada en el punto inicial va subiendo y se va pareciendo cada vez más a lo que sería un escalón, ¿no? Nunca se va a llegar, por supuesto, por más que la resistencia sea pequeña, nunca va a ser cero. El escalón, ¿qué sería? Si exactamente la resistencia fuera cero. ¿No? La resistencia cero, entonces sí, la corriente sería infinita, lo cual no puede ser. Pero bueno, por eso insisto que convendría siempre, si uno tiene capacitores grandes o cargarlo con alta tensión, conviene siempre poner una resistencia para limitar la corriente inicial. ¿Se entiende? Bien, acá tenemos entonces nuestras dos funciones de tiempo, carga y tensión, y corriente, perdón. Es útil definir en este tipo de circuitos una constante del circuito que se llama constante de tiempo. Tau, la letra guía tau, parecida al momento mecánico, nada que ver una cosa con la otra, pero se usa la misma letra, tau. Yo la dibujo así porque, bueno, la letra no es así, pero para que se distinga de una T común, digamos, ¿no? Entonces, tau es igual a R por C, es una constante del circuito, como ustedes ven, el producto simplemente de los dos justamente dispositivos, por eso es tan útil definirla, ¿eh? Dado el circuito, multiplico esos dos valores y tengo entonces ese valor que se mide en segundos. Si ustedes multiplican R y C, van a ver que les dan segundos, ¿sí? Las unidades, ¿sí? Eso lo pueden comprobar ustedes. ¿Y qué utilidad tiene? Observen esta expresión, la de la carga. Cuando el tiempo vale tau, ¿qué es esta expresión? Q entonces de tau, ¿a qué va a ser igual? E por C por 1 menos si el tiempo genérico vale tau, o sea, vale RC, esto vale 1, ¿no? El exponente. Entonces es 1 menos E a la menos 1, ¿ok? Muy simplemente. Y ese valor aproximadamente da 0.63 de S. Entonces, ¿qué significa? Me está dando este tau una idea del tiempo que tarda el capacitor en cargarse. Bueno, esto es una exageración, porque teóricamente, si yo miro esta curva, el capacitor no termina de cargarse nunca. O sea, ¿cuánto tiempo tarda en cargarse el capacitor? Teóricamente, infinito tiempo, ¿no? Pero, digamos, eso en la teoría. En la práctica, digamos, si el tiempo entonces es igual a tau, este valor me da 0.63 de S. O sea que el capacitor, aproximadamente, recuerden que estos son circuitos y estamos en ingeniería. Ahora, parte práctica, ¿qué podemos decir? Que prácticamente el capacitor se cargó a 2/3 del valor para la constante de tiempo. Un poco menos, ¿no? La constante de 2/3 era 0,66. Pero para acordarnos así, rápidamente, mnemotécnicamente, ¿qué decimos? Entonces, dado un circuito RC, tomo la capacidad, tomo la resistencia, multiplico, eso me da en segundos y eso me da una idea del tiempo que va a tardar en alcanzar 2/3 aproximadamente de la carga total. Ese es el tiempo tau, o constante de tiempo del sistema. ¿Cuánto tiempo va a tardar en cargarse? Ya dijimos infinito, pero en la práctica. Bueno, 5 tau, por decir algo, ¿eh? Podemos decir, si uno quiere ser más preciso, 10 tau, 3 tau, lo que ustedes quieran, pero para 5 tau, ¿no? Para 5 veces la constante de tiempo, ¿cuánto se cargó el capacitor? Bueno, será Q de 5 tau, pongo acá 5, sería entonces 1 menos E a la menos 5, ¿no? Y ese valor da 0.993. O sea que el error que cometo en suponer que el capacitor está cargado cuando todavía le falta es menos que el 1%, como ustedes ven, ¿no? Exactamente sería el 0,7%. Bueno, pero digamos, con 5 tau, entonces, ¿qué digo? Que el capacitor ya casi se cargó más del 99%. ¿Ok? En la práctica decimos que está cargado. ¿Estamos de acuerdo? Así que son valores circuitales esos. ¿Sí? Prácticos. De una manera fácil de sacar el tiempo que va a tardar el capacitor en alcanzar, digamos, casi su carga completa. 5 veces la constante de tiempo calculada de esta manera. Bueno, miremos otra cosa ahora entonces. Seguimos con la curva de carga del capacitor. Y fíjense una cosa interesante, como si yo tengo la curva de carga puedo determinar tau gráficamente. Tracemos la pendiente en el origen de esta curva. Y ya dijimos que es la pendiente en el origen. Es la corriente en el origen, ¿no? Porque esta función, o esta que es la derivada de esta, ya lo dijimos antes, ¿no? Entonces en el origen va a ser I de 0. ¿Cuánto es I de 0?
la pendiente en el origen. Y de ceros es sobre R. ¿Ok? Ya lo dijimos en el video anterior. Si miramos este gráfico ahora, fíjense lo que hice. Tracé la pendiente y donde corta a la asíntota, que es E por C, me fijo cuál es el tiempo S, este tiempo que está acá. Es una construcción muy simple. Tirando entonces la tangente, donde corta al valor de la asíntota, ahí, tac, bajo al eje de abscisas, y eso lo llamo T sub X. Entonces, si esta es la pendiente, a su vez por trigonometría, que es igual a la tangente del ángulo, que es la derivada del origen. Es el cateto opuesto, que es sobre C, dividido el cateto adyacente, que es ese TX, que no sé qué es todavía. Despejo TX de esta expresión, fíjense ustedes, simplificando E, paso R para allá, TX para allá, y me queda que TX es R por C. O sea, ¿qué es ese TX? Justamente tau. En una palabra, entonces, para hallar tau, si tengo la curva de carga, trazo la pendiente, repito, en el origen de la curva de carga, donde corta a la asíntota, me fijo qué abscisa tengo, y eso que está acá entonces es este TX, entonces ahora es tau. ¿Ok? Eso entonces, y este valor, ¿qué sería? Este valor que está acá, de la carga, sería entonces el 63%, como ya vimos antes, de la carga total. Para 5 tau, por ahí, ya entonces decimos que esta diferencia entre la curva y el total es menor al 1%. ¿Ok? Esa es la interpretación entonces de la curva de carga. Nos falta ahora calcular las tensiones, que son muy fáciles. Dado la carga y la corriente, calculemos las tensiones. Acá tengo un gráfico de las dos tensiones en el mismo gráfico, la tensión BC y la tensión BR, para ver qué pasa. ¿Qué es BC? BC es simplemente 1 sobre C por Q, por lo tanto es la misma expresión de Q dividido C. O sea que va a ser, no lo voy a hacer para no, insisto, no tengo mucho pizarrón y lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Va a ser esta misma expresión dividiendo por C, ¿no? O sea que me queda eso que está ahí. Es la misma forma de la curva de Q. O sea que esta azul que está acá es BC. El capacitor, como ustedes ven, va aumentando su tensión. La tensión inicial vale 0, como ya dijimos varias veces. La carga inicial vale 0, la tensión vale 0. Y la tensión del capacitor sube hasta que alcanza, ¿qué cosa? El valor final, que es la tensión de la batería. Acá decimos que el capacitor está cargado, que es lo que decíamos antes en corriente continua. ¿Sí? Y la tensión en la resistencia, ¿qué va a ocurrir? Por la idea se repone, por lo tanto, si está la corriente, es multiplicar esta corriente por R. Al multiplicar esto por R me queda eso que está ahí, ¿sí? E por E la menos T sobre RC es la curva roja que está acá, ¿sí? Y si ahora sumamos esta más esta, quitando las constantes, C y R, y sumamos esto más esto, vamos a ver que la suma me da simplemente E. Está un factor acá que se resta, acá un factor que se suma, y la suma total, BR más BC, da E. Esas cuentas las pueden hacer ustedes, son muy, muy simples. ¿Y qué es BR más BC? Es que la suma de esto más esto en todo instante, la suma de esto más esto en todo instante me da la tensión total de la batería, que es efectivamente, por supuesto tiene que ser así, ¿no? Es de donde hemos partido, de la segunda ley de Kirchhoff, cuando la planteamos inicialmente. ¿Está claro entonces? Los detalles matemáticos son muy simples, que pueden hacer ustedes. ¿Ok?